Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. El día de hoy queremos hablar del efecto del consumo excesivo de refrescos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó la semana pasada los datos en relación a mortalidad y siguen siendo los padecimientos más frecuentes los padecimientos cardíacos, cardiovasculares y la diabetes mellitus como causas de mortalidad. Uno se pregunta si tenemos manera de tratar a estas personas, ¿por qué seguimos teniendo esa mortalidad tan elevada? Y ahí es donde viene lo que ha sido propósito de esta gestión en salud, que son los aspectos preventivos. La siguiente, por favor. Un mexicano consume en promedio 166 litros de refrescos al año. Somos uno de los países que más consumimos bebidas azucaradas y la pregunta es si cualquiera de ustedes se tomaría 15 cucharaditas de azúcar al menos una vez al día, porque eso es lo que contiene un refresco de 600 mililitros. Y uno puede pensar, pues me lo tomo una vez, no pasa nada. Pero cuando hablamos del consumo excesivo diario, se vuelve muy importante. La siguiente, por favor. Y esto se refleja desde la niñez, porque 7 de cada 10 niños y adolescentes mexicanos consumen diariamente a menudo un refresco e incluso con el desayuno. Y eso hace que 4 de cada 10 niños y adolescentes mexicanos presenten sobrepeso y obesidad. Y consumen más del 10%, que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, de su energía diaria en azúcares. Uno se pregunta, bueno, a lo mejor el niño deja después de tomar, pero siguen tomando bebidas con alto contenido de azúcar por muchos mecanismos que existen que estimulan que sigan haciéndolo. Y lo que es importante es que el daño generado por el consumo de bebidas azucaradas en la infancia no desaparece, sino que se acumula y se proyecta en el tiempo y da lugar a una serie de enfermedades que ahorita les voy a mostrar. La siguiente, por favor. Vean qué pasa con la obesidad. La obesidad sigue en aumento y empieza en la niñez, en la adolescencia y luego en las personas mayores de 20 años de edad. Y además vean la figura, se deposita generalmente en la grasa abdominal, que es la que da por muchos mecanismos las consecuencias después de desarrollo de las enfermedades crónicas que causan la mortalidad. La siguiente, por favor. Por ejemplo, se atribuye en México al consumo de bebidas azucaradas 1 de cada 3 nuevos casos de diabetes mellitus. 1 de cada 3 tiene un consumo excesivo de este tipo de bebidas. Y en enfermedades cardiovasculares, 1 de cada 7 nuevos casos consume en exceso este tipo de bebidas. Entonces uno se pregunta si no hacemos medidas preventivas, no habrá manera de poder evitar el desarrollo y la carga de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Por ejemplo, el año pasado se registraron alrededor de 190,000 muertes por enfermedades cardiovasculares. Se constituyó en la primera causa de mortalidad. Alrededor de 110,000 muertes por diabetes mellitus. Pero no nada más nos tenemos que fijar en las muertes, sino cómo viven esas personas antes de fallecer. Y pueden vivir hasta 10 años con discapacidad por sus complicaciones que presentan y pierden hasta 10 años de vida
por el consumo excesivo de este tipo de bebidas. No es el único factor, pero es probablemente el más importante desde el punto de vista preventivo. La siguiente, por favor. Y uno se pregunta, ¿qué tienen en común estas enfermedades? Tenemos obesidad, tenemos enfermedad cardiovascular, hipertensión, infartos, etcétera. Tenemos el pie diabético, que las úlceras conducen después a la amputación, que sigue siendo un problema importante, y producen daño renal crónico, que una persona tiene que acabar lavando su sangre en una hemodiálisis. ¿Y qué tienen en común todas estas enfermedades? Cuando uno lo revisa, es que abusaron en el consumo de refrescos. La siguiente, por favor. Vean cómo han aumentado la necesidad de hemodiálisis, que es conectarse a una máquina alrededor de 4 a 6 horas, varios días a la semana, para lavar su sangre, porque ya no funcionan sus riñones, y esos son los años de vida con discapacidad que vive una de estas personas cuando tiene esas enfermedades, que no debería llegar a eso. La siguiente, por favor. El exceso de azúcar que se acumula, da lugar a que se acumule en la grasa abdominal y que se acumula fundamentalmente en el hígado, da un hígado graso que puede conducir incluso a cirrosis. No todos los casos de cirrosis son por alcohol o por hepatitis C o B, sino que también por exceso de acúmulo de grasas. Y el reconocer eso hace necesario tener medidas preventivas. La siguiente, por favor. El consumo de 2 refrescos light diarios puede incrementar el riesgo de infarto o de hemorragia cerebral. Eso se ve en estudios de seguimiento a largo plazo. La siguiente, por favor. Otra de las características que tiene es que el consumo de bebidas cero o light cambia el contenido intestinal de bacterias. Cada vez en la última década reconocemos que tenemos más bacterias en nuestro contenido intestinal que viven en un estado de equilibrio con nosotros, y tenemos bacterias que son protectoras. Pero con el consumo de este tipo de bebidas se desarrollan bacterias intestinales dañinas que producen alteraciones que son muy importantes en el desarrollo de estas complicaciones. Entonces estamos por lanzar campañas preventivas desde la infancia, como ya se empezó a hacer en el programa de Vive Feliz, Vive Saludable, para tratar de que no tomen alimentos chatarra y bebidas azucaradas, pero necesitamos que esto se extienda a lo largo de toda la población para tratar de bajar la frecuencia de este tipo de enfermedades. La siguiente, por favor. Y entonces vean qué sucede. El consumo de bebidas azucaradas, los países que más consumimos son, por ejemplo, Colombia y México. Somos los que más tomamos bebidas alcohólicas, azucaradas, sí, bebidas azucaradas somos los que más tomamos. Y entonces termino con una diapositiva. También tomamos alcohólicas, pero es otra. Y entonces lo que les pregunto es si después de lo que has escuchado te tomarías un refresco diario. Es necesario pensar en ello y reflexionar. Muchas gracias. Voy a pasar a este lado. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a ver el avance de nuestra estrategia 230-100, que se resume en más consultas, menos tiempo de espera, más cirugías, menos